Ginecólogos, ¿qué es lo más horrible que han visto? Hace unos años, mi amigo estaba haciendo prácticas como interno en ginecología. Una vez llegó una joven paciente con dos quejas: 1, no podía quedar embarazada; 2, tenía diarrea constante. El ginecólogo preguntó: ¿con qué frecuencia tiene relaciones sexuales por el ano? Ella respondió: siempre. Resulta que su novio la convenció de que quedar embarazada por detrás era más fácil que por delante. Así que le pidió que solo la atacaran por detrás. Otra historia es de mi colega ginecólogo. Una chica vino para un examen, se subió al sillón, mi colega le insertó los dedos en el cuello uterino. En ese momento, ella tuvo una pregunta ingeniosa: ¿nunca has pensado que esto se parece a rellenar un pavo? Mi colega, tratando de mantener una cara seria, dijo: no, pero ahora lo pensaré en cada día de Acción de Gracias. La paciente se rió, luego miró a mi amigo directamente a los ojos y se rió, mientras los dedos de mi colega aún estaban dentro de ella. Esta es mi historia favorita para el Día de Acción de Gracias. Mi abuela trabajó como enfermera en el departamento de ginecología durante 20 años. Una vez llegó a casa furiosa y gritó: si alguna vez tengo que mirar una vagina de nuevo en mi vida, voy a matar a alguien, mientras rompía toda la vajilla de la casa. Al día siguiente, renunció. No soy ginecólogo, pero a veces hago exámenes. Una vez saqué un tampón que había estado dentro durante al menos un mes. Lo más interesante es que la chica había estado teniendo relaciones sexuales todo ese tiempo. El olor era simplemente infernal. Cuando se fue, tomó varias horas ventilar la habitación. Estuvimos deambulando por la clínica todo ese tiempo pensando en cómo no vomitar. Mi mamá trabaja como asistente de ginecólogo, así que he escuchado muchas historias diferentes. Una vez entró en la consulta una mujer cuyo olor era tan fuerte como el de un basurero. Resultó que había estado usando las mismas bragas durante 2 meses. Eran de un color marrón oscuro amarillento. Aparentemente, nadie le había dicho que debía limpiarse el trasero. Tuve una primera visita muy extraña al ginecólogo. Estaba muy nerviosa y me tocó una especie de anciana que claramente lo notó. Para aligerar el ambiente, me dijo: bueno, tienes suerte de no haber caído en manos de un ginecólogo hombre, porque ellos no tienen dedos, tienen salchichas gigantes, después de lo cual metió sus viejos dedos de abuela en mí. Aquí un ginecólogo en línea. A veces me encuentro con casos desagradables, como cuando una chica lleva días o semanas con un solo tampón. El cáncer necrótico de vagina tampoco es bonito, pero ni de cerca se compara con el caso más horrible de mi vida. Una vez vino a la clínica una chica de 19 años y se quejó de que se le había quedado atascada en la vagina la tapa del esmalte para el cabello. Bueno, eso no es un problema, pensé ingenuamente. Pero el problema era que se la había metido allí a los 15 años, es decir, hace 4 años. No explicó el motivo de esta acción, pero se notaba que estaba muy avergonzada. Antes de que se desvistiera, ya se podía oler un olor terrible, que empeoró mucho más cuando fui a investigar el problema. La tapa estaba metida con el borde hacia arriba, y se podía ver que en 4 años había crecido bien entre los tejidos vaginales. La dificultad para sacarla se complicó porque esta tapa perforó su vejiga y su recto. Para sacarla, tuve que realizar varias operaciones extensas. No soy ginecólogo, pero conozco a alguien a quien recientemente le hicieron una histerectomía. Extirpación del útero. En resumen, a la chica le pusieron puntos en la vagina que tenían que sanar, pero estaba tan ansiosa por volver a su vida sexual que no aguantó y se rompió, lo que resultó en que sus intestinos delgados salieran de su vagina. Me lo contaron todo con tantos detalles que creo que nunca más podré comer carne picada. Según la chica misma, cuando iba a la operación de emergencia, sentía como los intestinos le estaban en las piernas y pulsaban. En la escuela secundaria tenía una amiga que tenía mucho miedo de ir al ginecólogo. Cuando finalmente decidió hacerse su primera prueba de Papanicolau, estaba tan nerviosa que sujetó al médico con los pies, como en un tornillo. Pasó algún tiempo antes de que pudiera relajarse y liberar a los médicos. Fue extremadamente incómodo. Ahora, por supuesto, se ríe de esa situación, pero su timidez hacia sus órganos femeninos no ha desaparecido en absoluto. Incluso, no le gusta usar tampones. Soy estudiante de medicina. Una vez me inscribí para ser asistente en una histerectomía. Cuando íbamos a la operación, nos dijeron que había un pequeño cáncer de ovario, pero resultó ser mucho peor.
Todas las entrañas de la paciente estaban llenas de metástasis. Pasamos 13 horas solo reduciendo su volumen, aunque la operación completa debía durar 3 horas. En algunas etapas, nos ayudaron colegas de cirugía general y vascular. Reemplazamos la mitad del volumen de sangre de la paciente. Después de todo lo que pasó, se sintió muy mal. Tuvo un largo y difícil periodo postoperatorio, pero al final se recuperó y regresó a casa con su familia. Para todos nosotros, fue un caso muy agotador. Pero tanto la paciente como su familia resultaron ser personas maravillosas, así que fue un honor ayudarles. No soy ginecólogo, pero también he visto cosas desagradables. Vi a una mujer con cáncer vaginal. Luego vi cómo quedó después de la extirpación completa de la vagina y el cuello uterino. No fue un buen espectáculo. No puedo describir con precisión todos los procedimientos realizados, porque en ese momento era un estudiante muy joven, pero al final, solo quedaba un gran agujero hueco de donde solían estar sus órganos, del cual goteaba algo. La pobre mujer estaba tan destrozada que le rogaba a su esposo que la dejara, porque, cito, «Nunca podrás amarme después de esto», pero él resultó ser un buen tipo, siempre estuvo junto a ella en la cama, tomándola de la mano, tranquilizándola y dándole amor. Se notaba que el tipo simplemente la adoraba. Llegó una señora de 220 kilos con parálisis de las extremidades inferiores. Tenía una úlcera gigante y fascitis necrotizante que habían destruido todo en el área genital y glútea. También tenía erosiones en el recto. Lo supimos porque de varios lugares de la superficie dañada salía materia fecal. Cuando los médicos nos pidieron que le tomáramos una muestra de orina, resultó que ya no tenía vejiga como tal. Y tampoco tenía vagina. Decidimos intentar cerrar la herida de alguna manera. Entre 6, con dificultad, la volvimos de lado y, básicamente, comenzamos a meter montones de gasa en el enorme agujero, esperando que no se descompusiera durante el procedimiento. Murió muy rápido. En estos casos, somos impotentes. No soy ginecólogo, pero desde que nací tuve un defecto que no noté hasta que empecé a usar tampones. Resulta que tenía un tabique, así que tenía 2 agujeros en lugar de 1. Me di cuenta de que tenía un problema solo cuando intenté sacar un tampón sin éxito. Lo metí por un agujero y luego intenté sacarlo por el otro, más pequeño. Y se atascó allí. Me dolió mucho, pero no pude hacer nada al respecto. Afortunadamente, esto sucedió cuando mi madre estaba cerca. Pensó que era una idiota que no podía sacar un tampón. Pero luego vio cuál era el problema y me llevó al ginecólogo. Me hicieron una cirugía y ahora no tengo problemas. Trabajo como enfermera en el departamento de ginecología. Sorprendentemente, me encuentro con horrores bastante raramente. Las mujeres aquí son bastante cuidadosas con sus vaginas. Además, en general, la vagina es un órgano muy resistente. Puede soportar incluso el trato más incorrecto. El caso más horrible fue cuando una mujer vino a nosotros para una histerectomía. Al principio de la operación, el cirujano cometió un error y cortó accidentalmente su intestino. Se decidió detener la operación hasta que el intestino se curara. Pero las cosas no salieron como se esperaba y no se curó. En resumen, pronto, la incisión del intestino se fusionó con la herida quirúrgica en su abdomen y se formó una fístula, a través de la cual salían las heces. Y no es fácil hacer que una herida por donde salen las heces sane. Como resultado, la mujer estuvo en el hospital durante 9 meses, pasó por 1 millón de infecciones, desgarros de heridas, vendajes complicados que duraban horas, y así sucesivamente. En un momento, me di cuenta de que la herida fecal era tan grande que fácilmente cabían mis 2 puños. Todo terminó con que le hicieron una colostomía permanente, bolsa de heces. Y según los últimos informes, nunca le quitaron el útero. No soy ginecólogo, pero mientras trabajaba en la clínica, también vi un caso interesante. Trajeron a una mujer mayor después de una caída. Comenzamos a revisarla, y resulta que tenía un cáncer vaginal gigante. Su pelvis parecía como si le hubieran pegado 2/3 de un balón de fútbol. El tumor era tan grande que presionaba los nervios de su pierna izquierda y obstaculizaba el flujo sanguíneo. Por eso se cayó. No sé qué pasó con ella después, pero espero que la hayan llevado a un hospicio. Simplemente, con un tumor tan grande a los 80 años, ya no tiene sentido hacer quimioterapia, radioterapia o cirugía. En mi último año de escuela secundaria, tenía una amiga que le tenía mucho miedo al ginecólogo.
Cuando finalmente se decidió a hacerse su primer frotis, estaba tan nerviosa que sujetó al médico con las piernas como en un tornillo. Pasó un tiempo antes de que pudiera relajarse y soltar al médico. Fue muy incómodo. Ahora, por supuesto, se ríe de esa situación, pero su timidez respecto a sus órganos femeninos no ha desaparecido en absoluto. Incluso, no le gusta usar tampones. Soy estudiante de medicina. Una vez me inscribí para ser asistente en una histerectomía. Cuando íbamos a la operación, nos dijeron que había un pequeño cáncer de ovario, pero resultó ser mucho peor. Todas las entrañas de la paciente estaban llenas de metástasis. Pasamos 13 horas solo reduciendo su volumen, aunque la operación completa debía durar 3 horas. En algunas etapas, nos ayudaron compañeros de cirugía general y vascular. Reemplazamos la mitad del volumen de sangre de la paciente. Después de todo lo que pasó, se sintió muy mal. Tuvo un largo y difícil periodo postoperatorio, pero al final se recuperó y regresó a casa con su familia. Para todos nosotros, fue un caso muy agotador. Pero tanto la paciente como su familia resultaron ser personas maravillosas, así que fue un honor ayudarles. Mi viejo contaba sobre una mujer que tenía una fuerte adicción a la heroína. Por alguna razón inexplicable, decidió expresar su creatividad y se inyectó en los labios genitales, lo que llevó a la gangrena. Creo que no valió la pena. En mi último año de escuela secundaria, tenía una amiga que le tenía mucho miedo al ginecólogo. Cuando finalmente se decidió a hacerse su primer frotis, estaba tan nerviosa que sujetó al médico con las piernas como en un tornillo. Pasó un tiempo antes de que pudiera relajarse y soltar al médico. Fue muy incómodo. Ahora, por supuesto, se ríe de esa situación, pero su timidez respecto a sus órganos femeninos no ha desaparecido en absoluto. Incluso, no le gusta usar tampones. Soy estudiante de medicina. Una vez me inscribí para ser asistente en una histerectomía. Cuando íbamos a la operación, nos dijeron que había un pequeño cáncer de ovario, pero resultó ser mucho peor. Todas las entrañas de la paciente estaban llenas de metástasis. Pasamos 13 horas solo reduciendo su volumen, aunque la operación completa debía durar 3 horas. En algunas etapas, nos ayudaron compañeros de cirugía general y vascular. Reemplazamos la mitad del volumen de sangre de la paciente. Después de todo lo que pasó, se sintió muy mal. Tuvo un largo y difícil periodo postoperatorio, pero al final se recuperó y regresó a casa con su familia. Para todos nosotros, fue un caso muy agotador. Pero tanto la paciente como su familia resultaron ser personas maravillosas, así que fue un honor ayudarles. Mi viejo contaba sobre una mujer que tenía una fuerte adicción a la heroína. Por alguna razón inexplicable, decidió expresar su creatividad y se inyectó en los labios genitales, lo que llevó a la gangrena. Creo que no valió la pena. En mi último año de escuela secundaria, tenía una amiga que le tenía mucho miedo al ginecólogo. Cuando finalmente se decidió a hacerse su primer frotis, estaba tan nerviosa que sujetó al médico con las piernas como en un tornillo. Pasó un tiempo antes de que pudiera relajarse y soltar al médico. Fue muy incómodo. Ahora, por supuesto, se ríe de esa situación, pero su timidez respecto a sus órganos femeninos no ha desaparecido en absoluto. Incluso, no le gusta usar tampones. Soy estudiante de medicina. Una vez me inscribí para ser asistente en una histerectomía. Cuando íbamos a la operación, nos dijeron que había un pequeño cáncer de ovario, pero resultó ser mucho peor. Todas las entrañas de la paciente estaban llenas de metástasis. Pasamos 13 horas solo reduciendo su volumen, aunque la operación completa debía durar 3 horas. En algunas etapas, nos ayudaron compañeros de cirugía general y vascular. Reemplazamos la mitad del volumen de sangre de la paciente. Después de todo lo que pasó, se sintió muy mal. Tuvo un largo y difícil periodo postoperatorio, pero al final se recuperó y regresó a casa con su familia. Para todos nosotros, fue un caso muy agotador. Pero tanto la paciente como su familia resultaron ser personas maravillosas, así que fue un honor ayudarles. Mi viejo contaba sobre una mujer que tenía una fuerte adicción a la heroína. Por alguna razón inexplicable, decidió expresar su creatividad y se inyectó en los labios genitales, lo que llevó a la gangrena. Creo que no valió la pena.